Sin embargo, pude sentir el frío de aquel día en Sevilla. Aunque siempre sentí cierta distancia con mi familia, nunca pensé que un solo día pudiera borrar de golpe todo lo que creía seguro, mi hogar, mi reputación, mi identidad. Era una noche tranquila en casa de mi abuela, con una luz cálida que apenas iluminaba la habitación. Mi familia se había reunido para una escena sencilla, risas forzadas, conversaciones superficiales y abrazos incómodos que parecían más una obligación que una muestra de cariño genuino. Siempre me sentía fuera de lugar, pero esa noche había algo más en el ambiente, un silencio tenso, como si todos esperaran que algo sucediera y, sin embargo, no sucedía nada. Estaba sentada en el sofá, mirando el móvil, cuando Álvaro, mi primo, entró corriendo en la habitación. Lo recuerdo perfectamente, su pelo revuelto, sus ojos brillantes y rojos, y una sien extraña entre las manos que parecía ensayada, demasiado consciente. Ella me lastimó. Grité señalándome con un dedo acusador. Al principio pensé que bromeaba. Todos en la sala lo miraron incrédulos. Álvaro siempre había sido dramático, exagerado. Pero algo en su voz, en la forma en que sus lágrimas dejaron de caer de manera tan calculada, hizo que el silencio se apoderara de la sala. Mi padre frunció el ceño. Mi madre bajó la mirada. Me llevé la mano a la boca. Nadie, no digo nada. Nadie se movió. Era como si el aire de la habitación se hubiera congelado, atrapándome en un instante que parecía suspendido para siempre. ¿Qué dices, Álvaro? Preguntó mi madre con una voz más aterradora de lo que parecía. Tú entraste en mi habitación, me tocaste, balbuceó con un llanto perfecto, convincente y planeado. Sentí una quemadura en la espalda. Se me hizo un nudo en la garganta. No podía hablar. Simplemente me acerqué a mi familia, esperando un gesto, una palabra, algo que me defendiera. Pero no lo olviden. Mi sacerdote se levantó, cruzó la habitación y me agarró del brazo con una fuerza que me hizo sentir ajeno. Mientras demuestres que no representas un peligro, no volverás a poner un pie en esta casa, digo con voz fría, casi metálica. En el centro hay espacio para explicaciones. Sin preguntas. Sin defensas. Solo la puerta se cerró tras de mí con un golpe seco que aún resonó en mis oídos. Caminé sin rumbo por las calles de Triana, con las lágrimas congelándome el rostro por el frío y la incredulidad. Cada paso me parecía un castigo. Cada faro que iluminaba la calle parecía una señal de alarma, como si me culpara de algo que no había sucedido. Mi rabia e incredulidad se mezclaban con un dolor profundo, una traición que me atravesaba como una daga invisible. Me preguntó cómo era posible que una familia que decidió quererme pudiera creer que él era un niño manipulador. ¿Cómo podía yo desear que una mentira destruyera mi vida en cuestión de segundos? ¿Cómo podían mirar hacia otro lado mientras me expulsaban sin remedio? Entonces lo vi, Álvaro en la ventana de la habitación, observándome con una sonrisa de satisfacción. En ese momento comprendí que no había sido un accidente, que todo había sido planeado. Una chispa de miedo y desesperación me atravesó el pecho. Si me habían mentido tanto, ¿acaso alguien más de mi familia sabía la verdad y me había abandonado? Caminé durante horas sin saber a dónde ir. Cada calle de Sevilla me parecía hostil. Cada sombra parecía seguirme, recordándome la fragilidad de mi existencia sin familia. De noche reinaba la oscuridad, y aunque alcanzaba a ver algunas luces brillantes, nadie parecía ofrecerme refugio. Pienso en mi madre, Aurora, que vivía en Cádiz. Siempre había sido para mí una figura distante y misteriosa, alguien de mi familia parecía temer acercarse a mí. Pero ahora, era mi única esperanza. Si alguien podía escucharme y creer en mis palabras, era ella. Si alguien podía ofrecerme un refugio contra la traición, era ella. Decidí que tenía que encontrarla. Tomé un autobús a Cádiz con todo lo que tenía, mi bolsillo, mi documento y el recuerdo de mi vida anterior, que se desmoronaba con cada kilómetro. Durante el viaje, cada paisaje que pasaba me recordaba lo poco que me sentía frente a un mundo que parecía conspirar contra mí. Mientras miraba por la ventana, reflexioné sobre todo lo sucedido, la traición a mi familia, la manipulación de mi primo, el silencio sepulcral de mis padres. Todo se reducía a un jefe oscuro que comenzaba a revelarse, un secreto que aguardaba ser descubierto. Sentí que algo dentro de mí despertaba, una mezcla de miedo y determinación. No podía volver atrás, pero tampoco podía permanecer en silencio.
Cuando llegamos a Cádiz, el amanecer iluminaba un cielo anaranjado sobre la ciudad. Caminé por las callejuelas con el corazón latiendo con fuerza, hasta llegar a casa de Aurora. Respiré hondo antes de tocar la puerta. Cada golpe de mi mano parecía resonar en todo mi cuerpo. La puerta se abrió y ella me miró con sorpresa e infinita ternura. «Mi niña, ¿qué te han hecho?» No podía hablar. Estaba sola en sus brazos, sintiendo por primera vez en horas que alguien me escuchaba, que alguien me veía. Su abrazo era cálido, protector, real. En ese momento, por primera vez desde que salí de casa, sentí un alivio inmenso. Pero en el fondo sabía que esto era solo el comienzo. Que la historia nunca terminaría. Que la verdad, como siempre, sería invaluable. Si quieres saber qué pasa después, suscríbete al canal e indícame desde qué país o ciudad me escuchas. Así ayudas a que esta historia siga viva. Cuando llegué a Cádiz, Aurora me recibió con los brazos abiertos y por primera vez desde aquella noche en Sevilla, sentí que podía respirar sin miedo. Su casa era pequeña, modesta, pero acogedora, olía el pan recién hecho, el café caliente, la lavanda, como si cada aroma intentara sanar las herencias que llevaba dentro. Me instalé en una habitación que me habían preparado, una cama cómoda, mantas suaves, una ventana que daba al jardín. Todo era nuevo pero tenía algo familiar, algo que me hizo sentir que podía empezar de nuevo, aunque no supiera exactamente qué era lo que no podía rescatar de mi vida anterior. Aurora me dejó sola unas horas para descansar, y mientras yacía en la cama, sentí un silencio inusual, casi incómodo. Era un silencio que hablaba de secretos, de cosas no dichas, de una verdad que estaba ahí, esperando ser descubierta. Cerré los ojos e intenté recordar la última vez que me sentí a salvo en una casa, con una familia que me amaba, pero no pude. Todo parecía sudor roto, y en medio de ese dolor sentí algo que no había sentido en meses, esperanza. Al día siguiente conocimos a Ernesto, el marido de Aurora. Tenía una presencia tranquila, aparentemente amable, pero había algo en su mirada que me hizo retraerme un poco, como si lo hubiera adivinado de antemano. Su sonrisa era correcta, demasiado medida, y aunque nunca dije nada que pudiera considerarse ofensivo, su forma de observarme me hacía sentir vulnerable. Cada palabra parecía tener un doble sentido, y no sabía si creerle. Aurora y yo pasamos los primeros días hablando poco, intentando recuperar la normalidad. Me enseñó a preparar la sartén, a organizar la casa, a escuchar el mar desde el jardín y dejar que su sonido me tranquilizara. Fue un alivio momentáneo, un respiro del dolor, pero la tranquilidad era frágil. Cada vez que mencionaba a mi familia o lo que había pasado en Sevilla, Aurora bajaba la voz, sus ojos se llenaban de algo que parecía a la vez asustado y culpable. «Aquí todos tenemos secretos, muchacha», me dije un día mientras recogíamos los platos, y algunos pesan más de lo que nadie podría imaginar. No entendía qué quería decir, pero sus palabras resonaban en el aire, como una advertencia silenciosa. Esa sensación de que algo no andaba bien se intensificó cuando, un par de días después, encontré una fotografía escondida entre las mantas de una vieja cómoda. Era una fotografía antigua, amarillenta por el paso del tiempo. Mi madre aparecía allí, joven, sonriente, abrazando a Aurora. Lo más sorprendente, mi madre estaba visiblemente avergonzada. Aurora se tocaba el vientre con delicadeza, como si protegiera algo sucio. Detrás de la foto había un mensaje escrito con una caligrafía aterradora. «Perdóname por lo que voy a hacer». Se me paró el corazón. No entendía nada. Todo lo que creía saber sobre mi madre, sobre mi vida, sobre mi identidad, pareció desmoronarse en un instante. La foto y la nota eran un mensaje secreto, una señal de que algo que había permanecido oculto durante años estaba a punto de salir a la luz. Aurora entró en la habitación en ese momento. Su rostro palideció al ver la foto en mis manos. «No deberías haberlo encontrado», susurré con los ojos brillantes de emoción contenida, pero supongo que era inevitable. «No voy a dar explicaciones ahora mismo». Solo me vi a mí misma con una mezcla de miedo y tristeza, como si supiera que la verdad estaba a punto de revelarse y mi vida cambiaría para siempre. Los días siguientes transcurrieron entre la rutina y la tensión. Cada gesto de Ernesto me parecía sospechoso. Cada silencio de Aurora me hacía preguntarme qué secretos guardaba. A veces me sentía observada, como si las paredes aún escucharan y juzgaran mi presencia. Pero también hubo momentos de ternura, de calma, de cercanía que me hicieron dudar de mis pensamientos.
La vida parecía moverse en un delicado equilibrio entre la confianza y la desconfianza, entre el alivio y el miedo. Un día, mientras limpiaba el tejado, encontré un pequeño cofre de madera. Estaba cubierto con un pulpo, pero al abrirlo descubrí objetos que parecían sacados de otra vida, cartas antiguas, fotografías, documentos que relataban acontecimientos de décadas pasadas. Entre ellos había un mensaje dirigido a mí, con mi nombre escrito con una letra que reconocí al instante, la de Aurora. Dentro había una carta. Sus palabras eran mesuradas, dolorosas, sinceras. Hablaba de mi madre biológica, de cómo me entregaron a otra familia, de cómo ciertos miembros de mi familia manipularon la verdad para separarnos, y de un plan secreto que se había urdido durante años para protegerme y, al mismo tiempo, ocultarme la realidad. Leí la carta una y otra vez, intentando comprenderlo todo. Cada frase me destrozaba y me revelaba cosas que jamás había imaginado, que mi vida anterior, mi familia, la gente a la que consideraba cercana, habían sido actores en un juego de secretos y manipulaciones que apenas empezaba a comprender. Mientras leía, Aurora apareció detrás de mí, en silencio, sin decir palabra. Su sola presencia me hizo sentir un torbellino de emociones, miedo, gratitud, dolor y amor mezclados en un solo instante. No sé si alguna vez podrás perdonar todo esto, dice finalmente en voz baja, pero quiero que separes lo que creo que es mejor para ti. Sus palabras fueron a la vez un bálsamo y una condena. Sabía que no podía volver al pasado, pero tampoco podía ignorar lo que estaba descubriendo. Esa noche antes de dormirme me encontré mirando la foto y la carta sobre la mesa. Comprendí que nada volvería a ser igual a partir de ese momento. Que la vida que creía conocer era solo una fachada. Que para entender la realidad tendría que indagar en los secretos de mi familia, afrontarlos y aceptar que algunas verdades podrían doler más de lo que podría soportar. El objeto revelador, la fotografía y la carta, se convirtió en mi guía silenciosa. Sabía que tras ella se escondían más respuestas, más misterios, más revelaciones que jamás podría haber imaginado. Y aun cuando el miedo me atenazaba, una chispa de determinación se encendió en mi interior, tenía que descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentar traiciones, mentiras y manipulaciones que me habían estado esperando durante años. Cerré los ojos intentando comprender el problema, y sentí un escalofrío. Alguien, en algún lugar, sabía que había encontrado la carta. Alguien podría estar vigilándome incluso ahora, planeando el siguiente movimiento en este silencioso juego de secretos familiares. Sabía que mi nueva vida apenas comenzaba, y que cada día traería nuevos desafíos, nuevas perspectivas y nuevas verdades ocultas a las que tendría que enfrentarme. Antes de continuar, no olvides suscribirte y dejar un comentario indicándome de dónde viene esta historia. Gracias por seguirme. Desde aquel día en Cádiz, cada amanecer me recordaba que mi vida había cambiado para siempre. La fotografía, la carta y las palabras de Aurora me daban vueltas en la cabeza sin cesar. Cada vez que intentaba dormir, las imágenes de mi familia en Sevilla, de mi primo Álvaro y de mis sacerdotes, aparecían como sombras que me observaban, recordándome la injusticia que había sufrido. Aurora decidió que era hora de llevarme más lejos de la ciudad, a un pequeño pueblo cerca de Jerez, donde alguien sabía más sobre mi historia. Me advirtió que esa persona era clave para comprender lo que realmente sucedió en el pasado, alguien que lo había visto todo y había guardado secretos durante años. Se llamaba Teresa, una mujer misteriosa, de mirada profunda y voz suave, que parecía comprender cada pensamiento antes de que lo expresara. Llegamos a tu casa al anochecer. Era una casa antigua con paredes blancas y un jardín lleno de flores silvestres. Todo emanaba calma, pero había algo en Teresa que me heló la sangre, su mirada parecía traspasarme el alma. Aurora me presentó y en ese instante sentí una conexión silenciosa entre nosotras, como si Teresa hubiera superado cosas que antes no comprendía. Si de verdad lo eres, dije Teresa al verme, sé aquello que te ha estado oculto. Mi corazón anhelaba regresar. Estaba cansada, asustada y a veces ansiosa. Cada palabra parecía abrir una puerta que conducía a una verdad que había estado esperando, aunque no estuviera preparada para afrontarla. Nos sentamos en la habitación y Teresa comenzó a hablar despacio, con pausas que hacían que cada frase sonara más pesada. No eres quien crees ser. Sentí un nudo en la garganta. Mis hermanos se esforzaban por comprender cada palabra. Mi madre adoptiva, susurra, recordando las palabras de Aurora, Aurora me cuidó, pero yo no soy mi madre biológica. Teresa de Vagar. Sí.
Tu madre biológica te entregó a otra familia debido a circunstancias que ahora comprenderás. No fue fácil para nadie y hubo sacrificios que aún no entiendes. Cada frase me atravesó como un cuchillo invisible. El mundo que conocía, la identidad que creía tener, se desmoronó ante mí. Cada palabra de Teresa fue un golpe en aquel momento, una llave para reconstruir algo que se creía perdido. Pero hay más, dice Teresa, bajando la voz. Alguien cercano a ti, alguien de tu propia sangre, ha guardado secretos que cambiaron tu vida. Esta persona tejió mentiras que provocaron tu expulsión de Sevilla. La desnudez en mi pecho se volvió insoportable. Pensé en mi familia, en mi primo Álvaro, en mis sacerdotes. ¿Quién me hizo esto? ¿Quién permitió que mi vida fuera destruida por una mentira tan cruel? Teresa continuó. Tu familia no es lo que parece. El sacerdote y tu madre adoptiva tenían motivos para ocultarte, pero alguien más desempeñó un papel decisivo en esta historia. Una traición silenciosa, cuidadosamente planeada. ¿Quién? Pregunté con voz temerosa, sintiendo que mi corazón latía con fuerza. ¿Quién es esto para mí? Todavía no puedo decirlo, respondió Teresa. Primero debes comprender toda la historia, porque la verdad se revela cuando menos te lo esperas. Una bolsa o caja con una alfombra vieja, llena de documentos, fotografías y cartas. Me explicó que allí había pruebas de decisiones tomadas años antes de mi nacimiento, registros de adopciones secretas, testimonios de personas que habían sido testigos de mentiras y manipulaciones. Mientras revisaba los papeles, una foto en particular me llamó la atención. Era una vieja fotografía de Aurora, sosteniendo un bebé en brazos. En la casa de al lado, una mujer desconocida, con semblante serio, parecía observarme con tristeza. No cabía duda, esta mujer tenía un vínculo directo conmigo, pero nunca lo había creído. Ese bebé eres tú, dice Teresa. Aurora hace todo lo posible por protegerte. Pero hubo sacrificios. La gente perdió mucho para poder vivir. Sentí las lágrimas resbalar por mi rostro. La mezcla de gratitud, confusión y dolor era abrumadora. Por un lado, estaba la mujer que me había protegido, que me había dado refugio, por otro, la verdad que me habían negado durante tantos años y la sensación de que mi vida había sido manipulada desde el principio. Debes saber que la persona que te acusó en Sevilla, continuó Teresa en voz baja, no actuó por casualidad. Todo formaba parte de un plan para mantenerlo en secreto, para proteger la reputación de alguien de tu familia. Me quedé atónita. Todo encajaba, la mentira de Álvaro, el silencio de mis sacerdotes, la expulsión repentina. Todo había sido orquestado. Pero la pregunta más dolorosa flotaba en el aire: ¿quién, dentro de mi propia sangre, había decidido que debía ser expulsada de mi casa y acusada falsamente? Teresa se levantó y caminó hacia el viento, dejando que la luz del atardecer iluminara su perfil. Pronto lo descubrirás, digo. Pero debes prepararte. Quien urdió esta mentira se acerca más a lo que crees. Cuando te enfrentes a ella, tendrás que decidir qué camino tomar, el perdón o la justicia. No había motivo para decidir. Mi cuerpo estaba tenso y mis pensamientos un torbellino. La verdad estaba ahí al alcance de mis hermanos, pero la revelación completa era imposible de encontrar. Todo estaba envuelto en capas de secretos, traiciones y sacrificios. Esa noche, mientras Aurora y Teresa me dejaban sola en mi habitación, no pude dormir. Cada palabra, cada documento, cada mirada y cada silencio me atormentaban. Sabía que el verdadero enemigo estaba dentro de mi propia familia, y que descubrir su identidad cambiaría todo en lo que había creído hasta entonces. Me recosté en la cama abrazando la foto que había encontrado, y me sentí desnuda boca abajo. La verdad estaba cerca, pero aún no se revelaba por completo. Y mientras él cerraba los ojos, daba por hecho que la confrontación sería inevitable. Al amanecer, me juro a mí misma que no volverá a llover. Que afrontaré todo, aunque duela, aunque rompa para siempre los lazos que una vez creí inquebrantables. La historia de mi vida no me pertenecía del todo, fue manipulada, distorsionada y oculta. Pero quien se vaya después, quien esté a punto de descubrirlo, será quien decida mi futuro. Y entonces un pensamiento frío y lúcido cruzó mi alma. El verdadero enemigo podría estar en mi propia sangre. El silencio de la noche me acompañó mientras dormía, con la sensación de que algo grande, terrible y revelador estaba a punto de suceder. Algo que cambiaría mi vida para siempre.
Los días posteriores a mi encuentro con Teresa fueron un torbellino de emociones. Cada instante en Cádiz estuvo cargado de tensión, de preguntas sin respuesta. Cada vez que cerraba los ojos veía la casa de Sevilla, a Álvaro sonriendo con esa cruel seguridad, y a mis sacerdotes mirando hacia otro lado mientras me echaban como si fuera culpable de algo que jamás había hecho. Supe que había llegado el momento. Tenía que afrontar la verdad, tenía que enfrentarme a quienes habían destruido mi vida, incluso si eso significaba enfrentarme a mi propia familia. Aurora estaba a mi lado, en silencio pero firme. Tu presencia me da valor. Sabía que sin ella probablemente no habría podido reunir la fuerza suficiente para hacer lo que estaba a punto de hacer. Viajamos a Sevilla. La ciudad me resultaba hostil y familiar a la vez. Cada calle parecía susurrar secretos, cada esquina me recordaba la traición que había sufrido. Pero no podía volver. Tenía que llegar hasta el final. Primero fui a la casa de mi sacerdote. Él me recibió sorprendido al ver el gusano frente a la puerta. Su rostro reflejaba incredulidad y repugnancia, y finalmente una especie de resignación, como si hubiera esperado que mi regreso fuera inevitable. No sé por qué tienes que irte, dije tratando de mantener la voz firme, aunque sonó un poco más alta. Ven a buscar respuestas, respondí, intentando controlar el miedo a mi voz. Necesito saber la verdad sobre lo que pasó esa noche y sobre de quién fui realmente responsable. Mi madre entró en la habitación, evitando mi mirada, como si sus ojos temieran encontrarse con los míos. Cada segundo de silencio era un golpe y sentí como el aire se volvía más denso, más pesado. No es el momento, dice casi susurrando. Sí, respondí con firmeza, ha pasado demasiado tiempo y merezco saber la verdad. Y entonces sucedió. La alcaldesa Teresa apareció detrás de mí. Su única presencia cambió el ambiente. Todos guardaron silencio. Eso es todo lo que necesitas saber, dice Teresa. Lo que voy a decidir cambiará la vida de todos. Empezó a revelarme los secretos que había guardado. Cada palabra era un golpe, adopción, herencias ocultas, traiciones silenciosas. Me dijo que Aurora había sido mi verdadera madre biológica y que mi madre adoptiva me había protegido mientras alguien de la familia manipulaba la historia para ocultar la verdad. Me explicó que Álvaro había recibido instrucciones de mentir, de inventar la acusación que destruyó mi vida, como parte de un plan meticulosamente urdido para mantener los secretos familiares y proteger a ciertos miembros de la familia de escándalos o consecuencias sociales. El golpe más duro llegó cuando Teresa lo envió con cuidado. La persona que más daño te hace, la persona que orquestó la mentira sobre ti, es alguien que siempre está muy cerca de ti. Mi mente repasó todos los rostros presentes. Mi corazón latía con fuerza. Todo encajaba, la sonrisa de Álvaro, los silencios de mis padres, la confusión de los demás. Y finalmente la verdad me golpeó como un rayo. ¿Mi prima Laura? Susurro incrédula. Teresa de Vagar. Sí. Ella y algunos aliados dentro de tu familia manipularon la historia para asegurarse de que te expulsaran y de que nunca pudieras reclamar lo que te pertenecía. Sentí un nudo en la garganta. El mundo que conocíamos se desmorona. Todo el amor fingido, todo el afecto aparente, había sido una farsa cuidadosamente orquestada. Cada abrazo falso, cada palabra vacía, cada gesto manipulador, todo tenía un propósito, ocultar la verdad. Aurora se giró mirándome y me tomó de la mano. Mi niña. Hice todo lo posible por protegerte, susurró con lágrimas que le recorrían las mejillas. Pero hubo sacrificios. Gente que perdió mucho para que tú pudieras sobrevivir a todo esto. No pude contestar. Sentía el corazón lleno de súplicas, pero también una extraña calma. Por fin supe qué era, aunque la verdad dolía. Entonces mi madre adoptiva rompió el silencio. Su voz era débil, pero llena de sinceridad. Perdóname, hija. Nunca quise que pasaras por esto. Haz todo lo posible por protegerte, pero algunas decisiones te superaron, y algunas mentiras fueron difíciles de mantener, así que sobreviviste. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control. Todo lo acumulado durante años de dolor, ira y confusión se esfumó de golpe. Pero a pesar del caos emocional, sentí algo que jamás había sentido, alivio. La verdad estaba ahí, aunque no era la que esperaba. Pero la confrontación no terminó ahí. Teresa reveló otro secreto, un legado familiar,
una herencia oculta, un vínculo económico y emocional que mi prima Laura y otros familiares habían intentado borrar de la historia, un intento de borrar mi existencia como si nunca hubiera pertenecido a esa familia. Tienes derecho a reclamar tu lugar, si así lo deseas, dice Teresa. Pero primero debes decidir, ¿buscas venganza o perdón? ¿Justicia o reconciliación? Me asaltó un dilema. Sentía rabia, pero también amor. Veía el daño que la mentira había causado, pero también la verdad que por fin se me revelaba. Tenía que elegir, perpetuar el dolor o romperlo, aunque eso significara renunciar a lo que quizá fuera mi derecho. Mi mente se llenó de recuerdos de la infancia, de abrazos perdidos, de risas robadas, de momentos que jamás volverían. La decisión no fue fácil. Cada opción tenía un precio. Cada elección implica un sacrificio. Y entonces llegó el golpe final. Mi prima Laura, que había permanecido en silencio, bajó la mirada y murmuró algo que jamás olvidaré. Lo hice por miedo a perderlo todo. Nunca quise hacer daño de verdad. Su confesión cambió por completo. La traición estaba ahí palpable, pero también había miedo, culpa y humanidad. Comprendí que incluso los enemigos más acérrimos pueden tener razones que escapan a nuestra comprensión, razones que no justifican, sino que explican. En ese momento comprendí que la verdadera confrontación no era solo con mi primo, ni con los secretos, ni con la injusticia. La verdadera confrontación era conmigo misma. Tenía que decidir cómo viviría a partir de ese momento, qué llevaría conmigo y qué dejaría atrás. Miré a Aurora, a Teresa, a mis sacerdotes y finalmente a Laura. Sentí una mezcla de dolor, alivio y claridad que jamás había experimentado. El pasado estaba lleno de sombras, pero ahora brillaba la luz de la verdad. Sabía que la confrontación no había terminado. Había más secretos, más decisiones que tomar, más verdades que afrontar. Pero por primera vez en años, sentí que podía elegir mi camino. Que podía decidir cuál sería, sin depender de las mentiras ni de los manipuladores que intentaban controlar mi vida. El último momento de suspenso, mientras Laura intentaba explicarse, diciendo que se le había caído del bolsillo, como si alguien lo hubiera dejado allí por casualidad, sobre la mesa, con mi nombre escrito, estaba la última pieza del rompecabezas familiar, un secreto que prometía cambiarlo todo de nuevo. La mañana en Sevilla amaneció fría, con una humedad que parecía purificar la ciudad de los secretos que la habían mantenido en la oscuridad durante años. Caminé por las calles que me vieron crecer, ahora con una sensación distinta. Ya no era la misma chica expulsada el año anterior, confundida, acusada injustamente, destrozada por dentro. Ahora era alguien que había enfrentado mentiras, traiciones y secretos, y que había sobrevivido para contar su verdad. El fondo del bolso de Laura estaba sobre la mesa del salón. Temblando, lo abrí. Dentro había documentos y cartas que revelaban la verdad final, testamentos, actas de adopción y una confesión escrita de mis padres adoptivos explicando la complejidad de las decisiones que tomaron para protegerme de un destino que no me habían preparado. También había fotos de mi madre biológica con Aurora, abrazándome cuando era bebé, con la certeza de que había personas que se sacrificaban en silencio para garantizar mi bienestar. Leí cada palabra con atención. Sentí tristeza por todo lo perdido, pero también una paz inesperada. Comprendí que la vida no siempre es justa, que a veces las decisiones de otros nos marcan profundamente, pero que detrás de cada marca puede haber amor disfrazado de sacrificio. Laura, que en ese momento me parecía mi enemiga, estaba sentada frente a mí. Sus ojos reflejaban un sincero arrepentimiento, y por primera vez comprendí que tras la traición se escondían miedo, inseguridad y una sensación de prisión. Nunca quise hacer daño de verdad, digo con voz temblorosa. Mi intención era proteger algo que creo que es más grande que tú. Me equivoqué, y ahora lo entiendo. Escucharlo me permitió ver la humanidad tras el engaño. Comprendí que el perdón no era un regalo para ellos, sino un acto de liberación para mí. Podía rendirme con resentimiento, con odio, con ira, podía optar por seguir adelante, aceptando que la vida está llena de imperfecciones y errores humanos. Aurora me abrazó con fuerza. Su calor me llenó de certeza, estaba viva, era libre y podía reconstruir mi historia desde cero. Teresa permaneció en silencio observando como guardiana de la verdad que había salido a la luz. Decidí hablar con los sacerdotes que me adoptaron. Fue difícil. Las emociones se mezclaban entre lágrimas y palabras que me habían costado años pronunciar.
Me explicaron su miedo, su desesperación por protegerme, su amor oculto tras decisiones que parecían difíciles pero necesarias. No todas las herencias eran cerradas, pero comprendí que incluso los más cercanos a nosotros podían actuar por amor, aunque sus métodos fueran incomprensibles. En los días siguientes me dediqué a reconstruir mi relación con Aurora, con Teresa y poco a poco con Laura. Cada conversación fue un ejercicio de paciencia y comprensión. Aprendí que el perdón no borra el pasado, sino que permite que el presente tenga sentido. Cada lágrima que derramé se convirtió en fortaleza, cada recuerdo doloroso en aprendizaje. Decidí también reclamar parte de la herencia y el reconocimiento que me correspondían. No por venganza, no por dinero, sino para afirmar que existo, que mis derechos y mi identidad tienen valor. Hay un tiempo de serenidad, de conciencia, sin resentimiento, con la fuerza que nace de quienes han sido tratados injustamente y deciden alzar la voz. Una tarde, mientras paseaba por el parque, sentí un profundo silencio en mi interior. Cierra los ojos y respira hondo. Recuerdo cada instante de mi vida, la expulsión de Sevilla, la mentira de Álvaro, la traición de mi primo, los secretos familiares, la protección de Aurora y Teresa. Cada parte de mi cabeza rota por fin encontró su lugar, y aunque el dolor dejó cicatrices, también me enseñó resiliencia, amor y humanidad. Comprendí algo fundamental: la redención no reside en la venganza, ni en demostrar quién tiene razón, ni en castigar a quienes sufrieron daño. La verdadera redención radica en aceptar nuestra propia vida, en mirarla con claridad, en elegir la paz cuando el pasado ha sido injusto. Escribí en mi diario. A veces, perderlo todo es la única manera de encontrarse a uno mismo. Todo lo que creía seguro, todo lo que pensaba que era malo, me fue arrebatado. Pero entre las ruinas encontré mi voz, mi verdad y mi libertad. Comprendí que la vida no se trata de justicia perfecta, sino de cómo decidimos levantarnos después de cada caída. Al final, mi historia no terminó con odio ni venganza. Terminé con comprensión, con la certeza de que podía construir mi propia vida, a pesar de las manipulaciones y las traiciones, pero con el recuerdo de cada lección aprendida. En Cádiz, Aurora y yo plantamos un árbol en el jardín, símbolo de renacimiento, de raíces profundas y crecimiento. Cada nuevo día nos recuerda que aunque el pasado esté lleno de dolor, el futuro se puede elegir con esperanza y valentía. Mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, comprendí algo que siempre me acompañará: la vida puede arrebatarte la infancia, la familia, la seguridad, pero jamás podría renunciar a tu esencia, a tu capacidad de amar, a tu libertad interior. Cierra los ojos, siente la brisa acariciar mi rostro y susurra. Y me arrebató incluso de mi infancia, de mi hogar y de mi nombre. Recuperé algo a lo que nunca podría renunciar: mi libertad. Hoy sabemos que la vida es imperfecta, que la gente comete errores, que el amor y el miedo a veces se confunden, pero también es cierto que dentro de cada uno de nosotros hay fuerza suficiente para sanar, perdonar y renacer. Si esta historia te ha conmovido, te invito a suscribirte, darle a me gusta y contarme desde qué parte del mundo me escuchas. Gracias por apoyar este canal.